La subasta entera estalló en carcajadas cuando Elena pagó $30 por aquella yegua preñada y famélica que todos consideraban un desperdicio de espacio. Ninguno de los hombres que se burlaron de ella aquella tarde pudo articular una sola palabra cuando vieron lo que el animal despreciado trajo al mundo meses después. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! El sol de otoño apenas calentaba el polvoriento recinto de subastas en las afueras de un pequeño pueblo de Texas. El lugar, conocido por todos los ganaderos de la región, era donde los animales encontraban nuevos dueños o, en el peor de los casos, donde terminaban sus días antes de ser enviados al matadero. Aquel día de septiembre, entre el bullicio de los compradores y el olor a heno mezclado con estiércol, una yegua alazana de pelaje opaco y vientre abultado esperaba su turno en uno de los corrales más apartados. Su nombre era Estrella, aunque hacía mucho tiempo que nadie la llamaba así. Para quienes la veían pasar, no era más que otro animal sin valor, una carga que alguien quería quitarse de encima. Estrella había pertenecido a una familia que durante generaciones se dedicó a la cría de caballos de trabajo. Sin embargo, cuando el último heredero de la propiedad falleció sin descendencia, todos los animales fueron puestos a la venta. Los mejores ejemplares encontraron compradores rápidamente, pero Estrella, con sus 8 años de edad, su aspecto descuidado y su evidente estado de preñez, no despertaba el interés de nadie. Los veterinarios que la examinaron antes de la subasta simplemente anotaron en su ficha que estaba preñada, probablemente de un semental desconocido que había saltado la cerca meses atrás. Nadie se molestó en investigar más. Cuando llegó su turno de subir a la plataforma, el subastador, un hombre corpulento de voz ronca llamado Miguel Herrera, la miró con expresión de fastidio. Conocía bien su oficio y sabía reconocer cuando un animal no generaría ganancias. Aún así, debía cumplir con su trabajo. Estrella caminó con dificultad hasta el centro del ruedo, su vientre enorme balanceándose con cada paso. Algunos de los presentes soltaron risitas, mientras otros simplemente desviaban la mirada hacia sus teléfonos celulares, esperando que aquel trámite terminara pronto para ver los ejemplares más prometedores. «Muy bien, señores. Aquí tenemos a la siguiente», comenzó Miguel sin mucho entusiasmo. Yegua alazana de 8 años, en estado de gestación avanzada. Comenzamos la puja en $100. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Nadie levantó la mano. Miguel carraspeó incómodo y bajó la cifra. $50 entonces, señores. Vamos, que alguien tiene que querer llevársela. De nuevo, nada. Los murmullos comenzaron a escucharse entre las gradas. Un hombre con sombrero de paja comentó en voz alta, lo suficientemente fuerte para que todos escucharan: «Esa yegua preñada ni siquiera vale $20. Mírenla, está flaca, descuidada, y quién sabe qué clase de potro traerá. Probablemente ni sobreviva el parto». Las palabras cayeron como piedras en el corazón de quienes aún creían en la dignidad de los animales. Sin embargo, la mayoría asintió con la cabeza, dando la razón al hombre del sombrero. En el mundo de las subastas ganaderas, la crueldad a menudo se disfrazaba de pragmatismo. Un animal que no producía beneficios era simplemente un estorbo,
una boca más que alimentar sin retorno de inversión. Estrella, como si entendiera cada palabra, bajó la cabeza. Sus ojos grandes y oscuros reflejaban una tristeza ancestral, esa que solo los animales maltratados pueden expresar sin necesidad de palabras. Fue entonces cuando una voz se alzó desde el fondo de las gradas. «Yo ofrezco $30». Todas las cabezas se giraron hacia el origen de aquella declaración. Una mujer de unos 50 años, con el cabello canoso recogido en una trenza y las manos curtidas por el trabajo del campo, se puso de pie. Se llamaba Elena Martínez y era conocida en la región por su pequeño rancho dedicado al rescate de animales. Muchos la consideraban una soñadora, otros una loca que desperdiciaba sus escasos recursos en causas perdidas. Pero Elena tenía algo que la mayoría de los presentes había perdido hace mucho tiempo: compasión. El subastador pareció aliviado de poder cerrar aquel trámite. $30 a la una, $30 a las dos. Vendida a la señora del fondo. Algunos aplausos sarcásticos acompañaron la transacción mientras Elena bajaba las gradas para reclamar a su nueva protegida. Un ganadero corpulento le bloqueó el paso momentáneamente y le susurró con malicia: «Acaba de tirar su dinero a la basura, señora. Esa yegua no sobrevivirá el mes, y si lo hace, el potro que traiga no servirá para nada». Elena lo miró directamente a los ojos sin intimidarse. «Cada vida tiene valor, señor. Si usted no puede verlo, el problema no es de la yegua, es suyo». El hombre se apartó bufando mientras Elena continuaba en su camino hacia el corral donde Estrella la esperaba. Al acercarse, la yegua levantó la cabeza por primera vez desde que había llegado a aquel lugar. Algo en la mirada de aquella mujer desconocida le transmitió una calma que no había sentido en mucho tiempo. Elena extendió su mano lentamente, permitiendo que Estrella olfateara sus dedos antes de acariciarle suavemente el hocico. «Tranquila, bonita», susurró con ternura. «Ya nadie va a hacerte daño. No sé qué te espera ni qué traes en ese vientre, pero te prometo que mientras estés conmigo, tendrás una vida digna». Aquella tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Elena cargó a Estrella en su viejo remolque y emprendió el camino de regreso a su rancho. El trayecto de 2 horas transcurrió en silencio, pero era un silencio reconfortante, lleno de promesas no dichas y esperanzas renovadas. Elena no podía imaginar que aquella yegua despreciada por todos estaba a punto de cambiar su vida para siempre, ni que lo que llevaba en su vientre dejaría a todo el pueblo sin palabras. Porque a veces los mayores milagros vienen envueltos en los empaques más humildes, y las bendiciones más extraordinarias llegan precisamente cuando el mundo ha dejado de creer en ellas. El rancho de Elena se encontraba al final de un camino de tierra flanqueado por robles centenarios cuyas ramas se entrelazaban formando un túnel natural. La propiedad no era grande ni lujosa, apenas unas cuantas hectáreas heredadas de sus abuelos, que ella había convertido en un santuario para animales abandonados. Había llegado a tener hasta 15 caballos rescatados en sus mejores tiempos, aunque ahora solo quedaban 5. Todos ellos con historias de abandono y maltrato que Elena había logrado transformar en relatos de esperanza y recuperación. Cuando el remolque se detuvo frente al establo principal, los otros caballos levantaron la cabeza con curiosidad.
presintiendo la llegada de un nuevo miembro a su peculiar familia. Elena bajó del vehículo y caminó hacia la parte trasera para abrir la compuerta. Estrella permanecía inmóvil en el interior, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y agotamiento. «Vamos, bonita, ya llegamos a casa», le susurró Elena mientras le colocaba un cabestro con movimientos suaves y precisos. La yegua dudó un momento antes de dar el primer paso hacia la rampa. Su vientre abultado dificultaba cada movimiento, pero algo en el tono de voz de aquella mujer le daba la confianza necesaria para avanzar. Cuando sus cascos tocaron finalmente la tierra del rancho, Estrella levantó la cabeza y respiró profundamente, como si pudiera percibir que aquel lugar era diferente a todos los que había conocido. El establo donde Elena instaló a Estrella era modesto, pero impecablemente limpio. Paja fresca cubría el suelo y un comedero lleno de heno de primera calidad esperaba en una esquina. La yegua se acercó con cautela al alimento, olfateándolo antes de comenzar a comer con avidez. Era evidente que hacía mucho tiempo que no recibía una alimentación adecuada. Elena la observaba desde la puerta del establo con una mezcla de tristeza y determinación. Había visto muchos casos de negligencia animal a lo largo de los años, pero algo en Estrella le tocaba especialmente el corazón. Quizás era la forma en que la yegua la miraba, con esa combinación de desconfianza y esperanza que solo los seres que han sufrido mucho pueden expresar. Durante las primeras semanas, Elena dedicó cada momento libre al cuidado de Estrella. Le cepillaba el pelaje hasta que recuperó algo de su brillo natural. Trataba las pequeñas heridas y rosaduras que cubrían su cuerpo, y le hablaba constantemente en un tono suave y tranquilizador. Los veterinarios del pueblo pasaban regularmente para monitorear el embarazo, aunque ninguno podía determinar con exactitud cuándo nacería el potro ni de qué semental provenía. Lo que sí confirmaron era que Estrella estaba más saludable con cada visita, su cuerpo respondiendo positivamente a los cuidados y el amor que recibía. Una tarde, mientras Elena limpiaba el establo, su vecino Roberto se acercó a la cerca con expresión escéptica. Roberto era un ganadero de la vieja escuela, de esos que medían el valor de un animal exclusivamente por su utilidad económica. «Elena, no entiendo por qué sigues gastando tu dinero en estos casos perdidos», comentó mientras observaba a Estrella descansar en una esquina del corral. «Esa yegua ya está vieja para parir, y quién sabe qué clase de mestizo traerá al mundo. Deberías invertir en animales que realmente valgan la pena». Elena dejó la escoba a un lado y se acercó a la cerca sin perder la calma que la caracterizaba. «Roberto, hay cosas que el dinero no puede medir. Esta yegua ha sufrido más de lo que tú o yo podemos imaginar y merece una oportunidad de vivir en paz. Si el potro que trae no es de raza pura, no me importa. Lo amaré igual». Roberto negó con la cabeza, murmurando algo sobre mujeres sentimentales antes de alejarse por el camino. Elena estaba acostumbrada a ese tipo de comentarios. Toda su vida había enfrentado la incomprensión de quienes no podían entender su conexión con los animales. Desde niña había sentido un llamado especial hacia las criaturas más vulnerables, rescatando pájaros heridos, alimentando gatos callejeros y curando perros abandonados. Sus padres, aunque al principio preocupados, terminaron aceptando que su hija tenía un don especial, una sensibilidad que la hacía diferente, pero también extraordinaria. A medida que pasaban los días, el vínculo entre Elena y Estrella se fortalecía de maneras inesperadas. La yegua comenzó a esperarla cada mañana
junto a la puerta del establo, relinchando suavemente cuando escuchaba sus pasos acercarse. Por las tardes, cuando Elena se sentaba en el porche a descansar después de las labores del día, Estrella se acercaba a la cerca más próxima a la casa y permanecía ahí, observándola en silencio, como si su simple presencia le brindara consuelo. Los otros caballos del rancho también la habían aceptado, especialmente una yegua pinta llamada Luna, que se convirtió en su compañera inseparable durante las horas de pastoreo. Una noche de luna llena, Elena se despertó sobresaltada por un presentimiento que no podía explicar. Algo la impulsó a vestirse rápidamente y caminar hacia el establo. Cuando llegó, encontró a Estrella inquieta, caminando en círculos y respirando con dificultad. El momento había llegado. Elena corrió hacia la casa para llamar al veterinario mientras su corazón latía con fuerza. Había asistido a muchos partos de caballos a lo largo de su vida, pero este se sentía diferente. Una energía extraña llenaba el aire, como si el universo mismo contuviera la respiración anticipando lo que estaba por ocurrir. El veterinario tardó casi 1 hora en llegar, tiempo durante el cual Elena permaneció junto a Estrella, acariciándola y susurrándole palabras de aliento. La yegua parecía más tranquila con su presencia, sus ojos buscándola constantemente como pidiendo apoyo. Cuando finalmente el doctor Ramírez entró al establo con su maletín, examinó a Estrella brevemente antes de anunciar que el parto era inminente. Nadie en aquel establo podía imaginar que las próximas horas cambiarían para siempre la historia de aquel pequeño rancho y dejarían a todo el pueblo completamente sin palabras. La noche se extendía interminable mientras Elena y el doctor Ramírez permanecían junto a Estrella en el establo iluminado apenas por unas cuantas lámparas de aceite. El veterinario, un hombre de 60 años con décadas de experiencia en partos equinos, observaba a la yegua con una expresión que oscilaba entre la preocupación profesional y la curiosidad genuina. Había algo inusual en este embarazo, algo que no lograba identificar, pero que mantenía sus sentidos en alerta. Elena, arrodillada junto a la cabeza de Estrella, le acariciaba suavemente la crin mientras le susurraba palabras de aliento que parecían calmar a la angustiada yegua. «Tranquila, mi niña, todo va a estar bien», repetía Elena una y otra vez, tanto para reconfortar a Estrella como para convencerse a sí misma. El parto de caballos siempre conllevaba riesgos, especialmente cuando se trataba de una yegua que había sufrido desnutrición y abandono durante meses. El doctor Ramírez había sido claro al respecto desde su primera visita al rancho. Las probabilidades de que tanto la madre como el potro sobrevivieran no eran las mejores, pero Elena se había negado a perder la esperanza. Había visto demasiados milagros en su vida como para dejar de creer en ellos ahora. Las contracciones se intensificaron alrededor de las 2 de la madrugada. Estrella se tumbó sobre la paja fresca, su respiración agitada y sus ojos buscando constantemente a Elena como pidiendo que no la abandonara. El doctor Ramírez se posicionó para asistir el parto, sus manos expertas preparadas para cualquier complicación que pudiera surgir. Los minutos pasaban lentos y pesados, cada uno cargado de una tensión que parecía electrificar el aire del establo. Afuera, un búho ululaba en la distancia y el viento susurraba entre las hojas de los robles, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento. Cuando apareció la primera bolsa amniótica, el doctor Ramírez frunció el ceño. Algo no encajaba con lo que esperaba ver.
Examinó más de cerca mientras Elena lo observaba con el corazón en un puño. «Espere un momento», murmuró el veterinario más para sí mismo que para ella. «Esto es muy inusual». Elena sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Las peores posibilidades cruzaron por su mente en cuestión de segundos. ¿Acaso el potro estaba mal posicionado? ¿Acaso había alguna malformación que complicaría el parto? ¿Acaso perdería a Estrella esa misma noche después de todo lo que habían luchado juntas? «Doctor, ¿qué sucede?», preguntó Elena con voz temblorosa mientras se acercaba al veterinario. Este levantó la mano pidiendo silencio mientras continuaba su examen. Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando finalmente comprendió lo que estaba ocurriendo. «Dios mío», exclamó en voz baja. «Elena, esto es algo que solo he visto 2 veces en toda mi carrera. Esta yegua no lleva un potro, lleva 2». Elena tardó unos segundos en procesar las palabras del veterinario. «Gemelos». Estrella estaba a punto de dar a luz gemelos. En el mundo equino, los embarazos gemelares eran extremadamente raros y casi siempre terminaban en tragedia. La mayoría de las yeguas perdían a uno o ambos potros durante la gestación, y las pocas que llegaban a término enfrentaban partos complicados, con altísimas tasas de mortalidad. «Pero no tenemos tiempo para preocuparnos por las estadísticas ahora», continuó el doctor Ramírez mientras se preparaba para lo que venía. «Esta yegua necesita toda nuestra ayuda». Elena, necesito que mantengas la calma y sigas mis instrucciones al pie de la letra. Sin pensarlo 2 veces, Elena asintió y se posicionó donde el veterinario le indicó. Su mente era un torbellino de emociones, pero su cuerpo actuaba con una determinación que parecía provenir de algún lugar más profundo que su propia voluntad. Estrella gemía con cada contracción, su cuerpo trabajando incansablemente para traer al mundo a sus crías. El primer potro nació justo cuando el reloj marcaba las 3:45 de la madrugada. Era pequeño, más pequeño de lo normal, con un pelaje blanco salpicado de manchas marrones que brillaba húmedo bajo la luz de las lámparas. Elena contuvo la respiración durante los segundos que tardó en escuchar el primer respiro del recién nacido. Cuando el pequeño finalmente movió sus patas y emitió un débil relincho, las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena sin que pudiera detenerla. Pero no había tiempo para celebrar. El segundo potro venía en camino. El parto del segundo gemelo fue más difícil. Estrella estaba agotada y sus fuerzas comenzaban a fallar. El doctor Ramírez tuvo que intervenir manualmente para ayudar a posicionar al potro. Mientras Elena sostenía la cabeza de la yegua y le rogaba que aguantara un poco más. Los minutos se convirtieron en una eternidad de angustia y esperanza entrelazadas. Cuando finalmente el segundo potro emergió, más pequeño aún que su hermano, pero igualmente hermoso con su pelaje pinto, el establo se llenó de un silencio reverencial. 2 potros, 2 vidas que contra todo pronóstico habían llegado al mundo. El doctor Ramírez se dejó caer sobre un fardo de paja, completamente agotado, pero con una sonrisa de incredulidad dibujada en su rostro. En 40 años de profesión, jamás he visto algo así, confesó mientras observaba a los 2 potrillos, intentando ponerse de pie junto a su madre. Gemelos que sobreviven el parto es casi un milagro. Pero estos 2, mírelos, Elena, están perfectamente sanos. Elena no podía responder.
Las lágrimas fluían libremente mientras contemplaba la escena más hermosa que había presenciado en toda su vida. Estrella, la yegua que nadie quería, había dado a luz a 2 milagros. Las primeras luces del amanecer se filtraban por las rendijas del establo cuando Elena finalmente se permitió respirar con tranquilidad. Los 2 potrillos, después de varios intentos fallidos, habían logrado ponerse de pie sobre sus temblorosas patas y ahora se alimentaban de su madre con una voracidad que parecía desmentir el difícil nacimiento que acababan de atravesar. Estrella, aunque visiblemente agotada, los observaba con una ternura infinita, lamiendo sus pequeños cuerpos para limpiarlos y estimular su circulación. Era una escena que Elena había presenciado muchas veces a lo largo de su vida, pero nunca con tanta intensidad emocional como aquella mañana. El doctor Ramírez regresó unas horas después para realizar un examen completo de los recién nacidos. Sus manos expertas recorrieron cada centímetro de los pequeños cuerpos, revisando articulaciones, escuchando corazones y pulmones, verificando reflejos. Con cada minuto que pasaba, su expresión de asombro se hacía más pronunciada. «Elena, esto desafía toda lógica veterinaria», declaró mientras guardaba su estetoscopio. «Estos potrillos no solo sobrevivieron un embarazo gemelar, sino que están en perfectas condiciones de salud. Sus corazones son fuertes, sus pulmones están limpios y sus reflejos son normales. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, jamás lo habría creído». Elena sonrió mientras observaba a los gemelos explorar tímidamente su nuevo mundo. El más grande de los 2, al que había decidido llamar Milagro, tenía un carácter más aventurero y ya intentaba alejarse unos pasos de su madre antes de regresar corriendo a refugiarse junto a ella. El más pequeño, bautizado como Esperanza, era más tímido y permanecía pegado al costado de Estrella, observando todo con sus enormes ojos oscuros, llenos de curiosidad. Ambos habían heredado el pelaje pinto de algún ancestro desconocido, con manchas marrones y blancas distribuidas de forma única en cada uno, como si la naturaleza hubiera querido asegurarse de que nadie los confundiera. La noticia del nacimiento de los gemelos se extendió por el pueblo con la velocidad del viento. En una comunidad pequeña, donde todos se conocían y los chismes viajaban más rápido que los automóviles, el milagro del rancho de Elena se convirtió en el tema de conversación obligado en cada tienda, cada café y cada esquina. Algunos vecinos comenzaron a aparecer en la propiedad pidiendo permiso para ver a los potrillos con sus propios ojos, incapaces de creer lo que escuchaban. Elena, generosa como siempre, permitía las visitas siempre y cuando los curiosos mantuvieran la distancia y no perturbaran a Estrella ni a sus crías. Entre los visitantes llegó también Roberto, el vecino escéptico que semanas atrás había criticado a Elena por rescatar a la yegua. El hombre se quedó de pie junto a la cerca del corral durante largos minutos, observando en silencio a los 2 potrillos que retozaban bajo el sol de la mañana. Cuando finalmente habló, su voz carecía de la arrogancia habitual. «Elena, tengo que admitir que estaba equivocado», confesó sin apartar la mirada de los gemelos. «Nunca en mi vida había visto algo así. Esos potrillos son un verdadero milagro». Elena asintió sin rencor. A veces, las cosas más valiosas vienen de los lugares más inesperados, Roberto. Solo hay que tener fe y paciencia para reconocerlas. Los días se convirtieron en semanas y los potrillos crecían con una rapidez asombrosa. Milagro desarrolló un temperamento vivaz y juguetón, siempre buscando nuevas aventuras
dentro de los límites del corral. Esperanza, por su parte, demostró una inteligencia excepcional, aprendiendo a responder a su nombre y a acercarse cuando Elena la llamaba mucho antes de lo que cualquier potro normal haría. El vínculo entre los gemelos era extraordinario. Dormían juntos, comían juntos y jugaban juntos, como si la conexión que habían compartido en el vientre de su madre se hubiera fortalecido aún más al nacer. Estrella se había transformado completamente desde el día de la subasta. Su pelaje ahora brillaba con salud. Sus ojos habían perdido aquella sombra de tristeza que la caracterizaba, y su postura irradiaba una dignidad que nadie habría imaginado posible en aquella yegua descuidada que nadie quería comprar. Cuidaba de sus potrillos con una dedicación feroz, siempre atenta a cualquier peligro potencial, pero también permitiéndoles la libertad necesaria para explorar y aprender. Elena la observaba maravillada, reconociendo en ella a una madre ejemplar que había encontrado su propósito después de años de abandono. Una tarde, mientras Elena cepillaba a Estrella en el establo, recibió una visita inesperada. Un hombre elegante, vestido con ropa cara y conduciendo una camioneta último modelo, se estacionó frente a la propiedad. Se presentó como Fernando Castellanos, un criador de caballos reconocido a nivel nacional que había escuchado la historia de los gemelos y había viajado desde la capital para verlos con sus propios ojos. Elena, desconfiada de los extraños con dinero, lo recibió con cautela. El hombre recorrió el corral observando a Milagro y Esperanza con una atención que rayaba en la obsesión, tomando fotografías y murmurando para sí mismo. «Señora Martínez», finalmente habló después de completar su inspección, «estos potrillos no son ordinarios. Sus marcas, su conformación, la forma en que se mueven. Si no me equivoco, estos animales tienen en sus venas sangre de pura raza española, y no cualquier línea, sino una de las más antiguas y valiosas que existen». Elena frunció el ceño sin comprender completamente las implicaciones de aquellas palabras, mientras el desconocido continuaba explicando lo que acababa de descubrir y que cambiaría el destino del pequeño rancho para siempre. Fernando Castellanos se quitó el sombrero y se pasó una mano por el cabello canoso, mientras sus ojos permanecían fijos en los dos potrillos que jugaban despreocupadamente en el corral. Elena lo observaba con una mezcla de curiosidad y desconfianza, sin terminar de comprender por qué un hombre tan evidentemente adinerado había viajado hasta su humilde rancho para ver a unos potros que el mundo había despreciado antes de nacer. El silencio se extendió entre ellos durante varios segundos hasta que el criador finalmente se decidió a explicar lo que había descubierto. «Señora Martínez, permítame contarle una historia», comenzó Fernando mientras se recargaba contra la cerca del corral. Hace más de 30 años, existía en España un linaje de caballos conocido como los Castellanos de Andalucía, considerados por muchos como los ejemplares más puros y hermosos de toda la península ibérica. Mi familia dedicó generaciones enteras a preservar esa línea de sangre, criando selectivamente para mantener las características que los hacían únicos. Pero hace 2 décadas, un incendio devastador destruyó nuestras caballerizas principales. Perdimos casi todo, incluyendo los registros genealógicos y la mayoría de nuestros ejemplares más valiosos. Elena escuchaba atentamente, aunque todavía no entendía qué relación podía tener aquella tragedia con sus potrillos.
Fernando pareció leer sus pensamientos y continuó su relato. Durante años creímos que el linaje se había extinguido para siempre, pero entonces comenzaron a circular rumores sobre ejemplares perdidos que habían sido vendidos antes del incendio a compradores en América. Mi familia contrató investigadores privados para rastrear esos caballos, pero la mayoría de las pistas terminaban en callejones sin salida. Algunos fueron enviados al matadero, otros murieron de viejos sin dejar descendencia. Pensamos que todo estaba perdido. Fernando hizo una pausa dramática mientras señalaba hacia Estrella, que observaba la conversación desde la sombra del establo con sus crías refugiadas junto a ella. Pero entonces escuché la historia de una yegua preñada que fue vendida en una subasta por apenas $30. Una yegua alazana con un vientre enorme y una mirada triste que nadie quería. Los detalles me parecieron familiares, demasiado familiares para ignorarlos. Y ahora, al ver a estos potrillos con mis propios ojos, estoy completamente seguro. Estas manchas pintas, la forma de sus cabezas, la manera en que arquean el cuello cuando caminan. Señora Martínez, estos potros llevan en sus venas la sangre de los castellanos de Andalucía. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Durante semanas había cuidado de Estrella y sus crías sin imaginar que podían tener un origen tan extraordinario. Pero eso no es posible, respondió finalmente con voz temblorosa. Estrella fue abandonada. Nadie conocía su historia ni de dónde venía el semental que la preñó. ¿Cómo puede estar tan seguro de lo que dice? Fernando sonrió con la paciencia de quien ha dedicado toda su vida a estudiar caballos. Los rasgos genéticos no mienten, señora. Puedo ordenar pruebas de ADN para confirmarlo, pero mi experiencia me dice que no serán necesarias. Estos potrillos son los últimos descendientes de una línea que creíamos extinta. Su valor es incalculable. Las palabras golpearon a Elena como una ola inesperada. Valor incalculable. Durante toda su vida había rescatado animales sin pensar jamás en su valor monetario. Para ella, cada criatura tenía el mismo derecho a vivir dignamente, independientemente de su raza o pedigrí. Pero ahora se encontraba frente a una realidad que no había anticipado. Un hombre rico estaba parado en su propiedad hablando de linajes antiguos y fortunas potenciales, mientras ella solo quería que sus potrillos crecieran felices y saludables junto a su madre. Señor Castellanos, finalmente habló Elena con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Agradezco que haya compartido esta información conmigo, pero quiero que entienda algo claramente. Estos potrillos no están en venta. Cuando rescaté a Estrella de aquella subasta, hice una promesa de cuidarla y protegerla. Esa promesa incluye a sus crías. No me importa cuánto dinero valgan según sus cálculos. Para mí, su valor no puede medirse en dólares. Fernando asintió lentamente, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. No he venido a comprarlos, señora Martínez, aclaró con tono respetuoso. He venido a proponerle algo diferente. Estos potrillos representan la posibilidad de revivir un linaje que mi familia lloró como perdido durante décadas. Lo que le propongo es una asociación. Usted mantiene la propiedad de los animales y continúa cuidándolos como hasta ahora. A cambio, mi fundación le proporcionará todos los recursos necesarios para su manutención.
incluyendo atención veterinaria de primer nivel, alimentación especializada y mejoras para su rancho. Lo único que pido es participar en las decisiones sobre su futuro reproductivo cuando llegue el momento. Elena guardó silencio mientras procesaba la oferta. Parte de ella quería rechazarla inmediatamente, temerosa de que cualquier asociación con gente adinerada terminara arrebatándole lo que tanto amaba. Pero otra parte reconocía que los recursos de Fernando podrían garantizar un futuro mejor no solo para Milagro y Esperanza, sino para todos los animales rescatados de su rancho. Era una decisión que no podía tomar a la ligera. «Necesito tiempo para pensarlo», respondió finalmente. Fernando asintió comprensivamente y le entregó una tarjeta de presentación antes de despedirse. «Tómese todo el tiempo que necesite, señora Martínez. Mientras tanto, permítame enviarle a mi veterinario personal para que examine a los potrillos sin compromiso alguno. Es lo menos que puedo hacer después de lo que usted ha logrado». Elena aceptó el ofrecimiento mientras observaba la camioneta alejarse por el camino de tierra, sin saber que aquella visita era solo el comienzo de una transformación que nadie habría podido predecir. Los días que siguieron a la visita de Fernando Castellanos fueron de profunda reflexión para Elena. Cada mañana, mientras alimentaba a los animales y realizaba las tareas habituales del rancho, su mente regresaba una y otra vez a la propuesta del criador. Por las noches, sentada en el porche de su pequeña casa con una taza de café entre las manos, observaba las estrellas y se preguntaba cuál sería la decisión correcta. Había dedicado toda su vida a rescatar animales sin esperar nada a cambio, guiada únicamente por su corazón y su convicción de que cada criatura merecía dignidad. Ahora se encontraba frente a una encrucijada que podía cambiar todo lo que conocía. Una semana después de aquel encuentro, tal como había prometido, Fernando envió a su veterinario personal para examinar a los potrillos. El doctor Alejandro Vega llegó en una camioneta equipada con tecnología médica que Elena solo había visto en hospitales de ciudades grandes. Era un hombre joven, de modales amables y una pasión evidente por su profesión, que trataba a cada animal con el mismo respeto que un médico dedicaría a un paciente humano. Durante 3 horas examinó meticulosamente a Milagro y Esperanza, tomando muestras de sangre, realizando ecografías y documentando cada detalle de su desarrollo. Los resultados fueron aún más sorprendentes de lo que Fernando había anticipado. «Estos potrillos no solo están perfectamente sanos», explicó el doctor Vega mientras mostraba a Elena las imágenes en su computadora portátil, sino que presentan características genéticas extraordinarias. Su estructura ósea, la densidad de sus músculos, incluso la composición de su sangre. Todo indica que provienen de un linaje excepcionalmente puro. En mis 20 años de carrera, jamás había visto algo semejante. Elena escuchaba en silencio, acariciando distraídamente la crin de estrella mientras procesaba la información. Las noticias sobre el descubrimiento no tardaron en filtrarse más allá de los límites del rancho. Un periodista del diario regional, alertado por algún vecino indiscreto, apareció una mañana pidiendo una entrevista. Elena inicialmente se negó, pero cuando el reportero amenazó con publicar especulaciones sin fundamento, decidió que era mejor contar su versión de la historia. La entrevista se publicó el domingo siguiente con el titular que rezaba: «La yegua que nadie quería dio a luz un tesoro invaluable».
El artículo incluía fotografías de Milagro y Esperanza junto a su madre, así como declaraciones de expertos que confirmaban la rareza del hallazgo. La publicación desató una avalancha de reacciones que Elena no había anticipado. Su teléfono comenzó a sonar sin descanso, con llamadas de criadores, coleccionistas y curiosos de todas partes del país. Algunos ofrecían sumas astronómicas por los potrillos. Otros querían simplemente visitarlos para verlos con sus propios ojos. Incluso llegaron cartas de universidades veterinarias solicitando permiso para estudiar a los gemelos como parte de investigaciones científicas. El pequeño rancho que durante años había existido en tranquilo anonimato se convirtió de pronto en el centro de atención de un mundo que Elena apenas conocía. Entre todas las comunicaciones, una carta destacó sobre las demás. Provenía de un hombre llamado Ricardo Mendoza, quien afirmaba ser el antiguo propietario de Estrella. En un tono que oscilaba entre la amenaza y la súplica, exigía la devolución de la yegua y sus crías, argumentando que la venta en la subasta había sido un error y que él nunca había autorizado que el animal fuera comercializado. Elena leyó la carta con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Aquel hombre que había permitido que Estrella llegara a un estado tan deplorable ahora pretendía reclamarla cuando descubrió que sus crías valían una fortuna. Consulté con un abogado del pueblo, quien confirmó lo que Elena ya intuía. La venta en la subasta había sido completamente legal y cualquier reclamo posterior carecía de fundamento jurídico. Sin embargo, el abogado también advirtió que personas como Ricardo Mendoza rara vez aceptaban la derrota sin pelear. «Debe estar preparada, señora Martínez», le dijo con expresión seria. «Cuando hay dinero de por medio, la gente es capaz de cualquier cosa». Elena agradeció el consejo mientras un escalofrío recorría su espalda. Nunca había tenido enemigos en su vida, pero ahora sentía que las sombras comenzaban a acumularse alrededor de su pequeño paraíso. Fue entonces cuando decidió aceptar la propuesta de Fernando Castellanos. No lo hizo por el dinero ni por los recursos prometidos, sino porque comprendió que sola no podría proteger a sus animales de las amenazas que se acumulaban. Necesitaba aliados, personas con influencia y conocimientos que ella no poseía. Cuando llamó a Fernando para comunicarle su decisión, el criador se mostró genuinamente emocionado. Le aseguró que respetaría cada una de sus condiciones y que juntos construirían algo extraordinario. Elena colgó el teléfono sintiendo una extraña mezcla de alivio y aprensión, como quien da un salto al vacío, confiando en que alguien estará ahí para atraparla. Los cambios comenzaron a manifestarse casi de inmediato. Un equipo de trabajadores llegó al rancho para construir nuevas instalaciones, incluyendo establos modernos con sistemas de ventilación y temperatura controlada. El Dr. Vega se convirtió en un visitante regular, monitoreando el desarrollo de los gemelos con una dedicación que conmovía a Elena. Milagro y Esperanza, ajenos a todo el revuelo que habían causado, continuaban creciendo felices junto a su madre, jugando bajo el sol y descubriendo cada día nuevos rincones de su hogar. Para ellos, nada había cambiado realmente, pero Elena sabía que aquella tranquilidad era solo la calma antes de una tormenta que se gestaba silenciosamente en el horizonte. 3 meses habían transcurrido desde que Elena aceptara la asociación con Fernando Castellanos, y el rancho había experimentado una transformación que ella jamás habría imaginado posible. Los nuevos establos relucían bajo el sol texano,
equipados con tecnología que garantizaba el bienestar de cada animal. Un sistema de cámaras de seguridad vigilaba cada rincón de la propiedad las 24 horas del día, y una cerca eléctrica había reemplazado las viejas estructuras de madera que durante años habían delimitado los corrales. Elena a veces se sentía como una extraña en su propia tierra, rodeada de lujos que contrastaban dramáticamente con la vida sencilla que siempre había llevado. Milagro y Esperanza habían crecido de manera espectacular durante esos meses. Sus cuerpos, antes frágiles, ahora mostraban la musculatura definida y el porte elegante que caracterizaba al linaje castellanos de Andalucía. Milagro se había convertido en un ejemplar imponente, con un carácter vivaz que lo hacía correr por los pastizales como si el viento mismo lo impulsara. Esperanza, aunque más pequeña que su hermano, poseía una gracia y una inteligencia que dejaban boquiabiertos a todos los expertos que la examinaban. El doctor Vega, durante su última visita, había declarado que ambos potros superaban cualquier expectativa y que su desarrollo prometía ejemplares verdaderamente excepcionales. Sin embargo, la tranquilidad del rancho se vio perturbada una noche de octubre cuando Elena despertó sobresaltada por el sonido de las alarmas de seguridad. Su corazón latía con fuerza mientras corría hacia la ventana para observar qué sucedía. En la oscuridad distinguió figuras moviéndose cerca del establo principal, sombras que no deberían estar ahí a esas horas de la madrugada. Sin pensarlo dos veces, tomó la escopeta que guardaba junto a su cama y salió al porche, encendiendo las luces exteriores con un movimiento rápido del interruptor. «¿Quiénes andan ahí?», gritó con una firmeza que ocultaba el temblor de sus manos. Las figuras se detuvieron momentáneamente antes de dispersarse hacia diferentes direcciones. Elena alcanzó a ver a dos hombres saltando la cerca perimetral, mientras un tercero corría hacia una camioneta estacionada en el camino. Disparó al aire para alertar a los vecinos y espantar a los intrusos, mientras marcaba con dedos temblorosos el número de emergencias en su teléfono celular. Para cuando llegó la policía, los desconocidos habían desaparecido sin dejar rastro visible. El oficial a cargo del caso, un hombre curtido llamado Teniente Morales, examinó la escena con meticulosidad. Encontró huellas de botas cerca del establo y herramientas abandonadas que evidentemente habían sido utilizadas para intentar forzar la cerradura. «Señora Martínez, esto fue un intento de robo premeditado», declaró mientras tomaba notas en su libreta. Alguien sabía exactamente lo que buscaba y planeó cuidadosamente cómo obtenerlo. ¿Tiene usted alguna idea de quién podría estar detrás de esto? Elena no necesitaba pensarlo demasiado. El rostro de Ricardo Mendoza apareció inmediatamente en su mente. Fernando Castellanos llegó al rancho al día siguiente, visiblemente preocupado por las noticias. Había viajado toda la noche desde la capital para evaluar personalmente la situación y ofrecer su apoyo a Elena. «Esto no puede quedar así», declaró con voz grave mientras recorría los daños menores que los intrusos habían causado. «Voy a contratar seguridad privada para vigilar la propiedad permanentemente. También hablaré con mis abogados para que investiguen a ese tal Mendoza. Si está detrás de esto, lo haremos pagar las consecuencias». Elena agradeció el apoyo, pero sentía una angustia profunda que no lograba sacudirse. Durante años había vivido en paz en aquel rancho, dedicada únicamente a cuidar de sus animales sin molestar a nadie. Ahora se encontraba en medio de un conflicto que amenazaba
todo lo que amaba. Se acercó al establo donde Estrella permanecía junto a sus crías, aparentemente tranquila, pero con las orejas alertas, como si también percibiera el peligro que los acechaba. Elena acarició su cuello mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «Lo siento tanto, Estrella», susurró con voz quebrada. «Nunca quise que esto pasara. Solo quería darte una vida mejor, no ponerte en peligro». La yegua giró su cabeza y rozó suavemente el hombro de Elena con su hocico, en un gesto que parecía transmitir consuelo y comprensión. Milagro y Esperanza observaban la escena desde una esquina del establo, sus ojos jóvenes reflejando una inocencia que contrastaba con la gravedad de la situación. Las semanas siguientes transcurrieron en una tensa calma. Los guardias de seguridad contratados por Fernando patrullaban la propiedad día y noche, y las cámaras fueron actualizadas con tecnología de visión nocturna. La investigación policial avanzaba lentamente, pero los abogados de Fernando habían descubierto información perturbadora sobre Ricardo Mendoza. Resultaba que el hombre tenía un historial de deudas y negocios turbios y que había intentado vender a Estrella ilegalmente antes de que ella terminara en la subasta pública. Todo indicaba que Mendoza había descubierto el valor de los gemelos y estaba decidido a recuperar lo que consideraba suyo por cualquier medio necesario. Una tarde, mientras Elena revisaba el correo acumulado, encontró un sobre sin remitente que le heló la sangre. En su interior había una única hoja con un mensaje escrito a mano con letras toscas que decía simplemente: «Esto no ha terminado». Elena sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor mientras sostenía aquella amenaza entre sus dedos temblorosos. No sabía cómo ni cuándo, pero algo terrible se aproximaba y ella haría todo lo posible por proteger a quienes amaba, aunque le costara la vida misma. El invierno llegó a Texas con una crudeza inusual aquel año. Las temperaturas descendieron por debajo de lo normal y una fina capa de escarcha cubría los pastizales cada mañana. Elena había reforzado los establos con calefactores adicionales para proteger a los animales del frío, especialmente a Estrella y sus crías que nunca habían experimentado un clima tan severo. Los días eran cortos y las noches interminables, perfectas para alimentar la ansiedad que consumía a Elena desde aquella amenaza anónima que había recibido semanas atrás. Dormía poco y mal, despertando ante cualquier ruido sospechoso, siempre alerta. Fernando Castellanos había incrementado las medidas de seguridad después del incidente, pero ni siquiera los guardias armados lograban devolverle la paz a Elena. Algo en su interior le decía que Ricardo Mendoza no se detendría hasta conseguir lo que quería, y esa certeza la mantenía en un estado de tensión constante. Los vecinos del pueblo habían comenzado a preocuparse por ella, notando las ojeras profundas bajo sus ojos y la palidez de su rostro. Algunos le sugerían que vendiera los potrillos y terminara con aquel tormento de una vez, pero Elena se negaba rotundamente. No había rescatado a Estrella para abandonarla ahora que las cosas se complicaban. Una mañana de diciembre, el doctor Vega llegó al rancho para realizar su revisión mensual de los gemelos. Lo acompañaba un colega especialista en genética equina que había viajado desde España expresamente para estudiar a Milagro y Esperanza. El doctor Santiago Fernández era una autoridad mundial en linajes ibéricos y su presencia en aquel humilde rancho texano era un honor que Elena apenas podía comprender. Durante horas, ambos veterinarios examinaron a los potros
con instrumentos sofisticados, mientras tomaban muestras y registraban datos en sus computadoras portátiles. Los resultados preliminares confirmaron lo que Fernando había sospechado desde el principio. Estos animales son únicos en el mundo, declaró el doctor Fernández con evidente emoción en su voz. Las pruebas genéticas demuestran que descienden directamente de la línea Castellanos original, sin ninguna mezcla posterior. Su pureza genética es absolutamente extraordinaria. En términos científicos, estamos ante un descubrimiento comparable al hallazgo de una especie que se creía extinta. Elena escuchaba en silencio mientras procesaba las implicaciones de aquellas palabras. Sus potrillos no solo eran valiosos económicamente, sino que representaban un patrimonio genético irreemplazable para la humanidad. Aquella noche, mientras Elena cenaba sola en su cocina, escuchó el familiar ronroneo de un motor acercándose por el camino de tierra. Los guardias de seguridad reportaron por radio que una camioneta desconocida se había detenido junto a la entrada principal. Elena se levantó inmediatamente y caminó hacia la ventana para observar. Bajo la luz de los reflectores, distinguió a un hombre bajando del vehículo con las manos levantadas en señal de paz. Era Ricardo Mendoza. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras tomaba el teléfono para llamar a la policía. Antes de que pudiera marcar, Mendoza gritó hacia la casa con voz que parecía quebrada. «Señora Martínez, por favor, escúcheme. No vengo a causar problemas. Solo quiero hablar». Los guardias lo mantenían a raya con sus linternas, apuntando directamente a su rostro. Pero el hombre no mostraba ninguna actitud amenazante. Elena dudó durante varios segundos antes de tomar una decisión que muchos habrían considerado imprudente. Salió al porche y ordenó a los guardias que lo dejaran acercarse, aunque manteniéndolo siempre vigilado. Ricardo Mendoza caminó lentamente hacia ella con una expresión que Elena no esperaba encontrar. No había hostilidad en sus ojos, sino algo parecido al arrepentimiento. Era un hombre de unos 40 años, con el rostro marcado por una vida difícil y las manos callosas de quien ha trabajado duro sin obtener las recompensas esperadas. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para hablar sin gritar, sus palabras sorprendieron a Elena más que cualquier amenaza que pudiera haber anticipado. «Señora, vengo a disculparme», comenzó Mendoza con voz temblorosa. «Sé que le envié aquella carta y que contraté a esos hombres para intentar robar los potros. Estaba desesperado, lleno de rabia por haber perdido lo que consideraba mío. Pero estas últimas semanas he tenido tiempo para reflexionar y me di cuenta de que estaba equivocado. Estrella nunca fue realmente mía. Yo la heredé junto con otras deudas cuando mi padre murió, y la traté como un estorbo en lugar de cuidarla como merecía. Usted le dio lo que yo nunca pude darle». Elena permanecía inmóvil, sin saber cómo reaccionar ante aquella confesión inesperada. Mendoza continuó hablando, sus ojos humedeciéndose con lágrimas que parecían genuinas. «He visto las noticias sobre los potrillos, sobre lo especiales que son, y entendí que si yo los hubiera tenido, probablemente los habría vendido al mejor postor sin importarme nada más. Usted, en cambio, los protegió, los amó, les dio un hogar. Esos animales están donde deben estar, con alguien que realmente los valora». El silencio que siguió fue denso y cargado de emociones encontradas. Elena observaba al hombre frente a ella buscando señales de engaño,
pero solo encontraba un arrepentimiento que parecía auténtico. Finalmente habló con una voz más suave de lo que había anticipado. ¿Por qué debería creerle después de todo lo que ha hecho? Mendoza bajó la mirada antes de responder. No tiene por qué creerme, señora. Solo le pido que me permita demostrar que he cambiado. Estoy dispuesto a declarar ante la policía y asumir las consecuencias de mis actos. Es lo mínimo que puedo hacer para intentar reparar el daño que he causado. Las palabras de Ricardo Mendoza quedaron suspendidas en el aire frío de aquella noche de diciembre. Elena lo observaba intentando descifrar si aquella confesión era genuina o simplemente otra estratagema para acercarse a los potrillos. Había aprendido a desconfiar de las personas durante los últimos meses, especialmente de aquellas que aparecían con promesas y disculpas después de haberle causado tanto sufrimiento. Sin embargo, algo en la mirada derrotada de aquel hombre le decía que esta vez era diferente. El arrepentimiento que reflejaban sus ojos parecía demasiado profundo para ser fingido. «Pase adelante», dijo finalmente Elena con voz cautelosa. «Hace frío y creo que esta conversación merece continuarse adentro». Los guardias intercambiaron miradas de sorpresa, pero obedecieron cuando ella les indicó que permitieran el paso. Mendoza caminó detrás de Elena hacia la casa con pasos lentos y humildes, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera arruinar aquella oportunidad inesperada de redención. Una vez dentro, Elena le ofreció una taza de café caliente que él aceptó con manos temblorosas. Durante las siguientes 2 horas, Ricardo Mendoza relató su historia completa. Habló de la hacienda que había heredado de su padre junto con deudas que superaban ampliamente el valor de la propiedad. Contó cómo había intentado mantener el rancho a flote, vendiendo animales uno por uno, hasta que solo quedó Estrella, una yegua que nadie quería comprar por su edad y su aparente falta de valor. Explicó cómo la desesperación lo había llevado a descuidarla, alimentándola con lo mínimo indispensable mientras buscaba la manera de deshacerse de ella sin perder más dinero. Cuando supe que estaba preñada, pensé que era una maldición más, confesó Mendoza con la mirada fija en su taza de café. Un gasto adicional que no podía permitirme. Por eso la envié a la subasta sin importarme lo que le pasara. Nunca imaginé que llevaría gemelos, y mucho menos que esos potros serían tan valiosos. Cuando me enteré de todo, la rabia me cegó. Sentí que el destino me había robado la única oportunidad de salir adelante, y culpé a todos menos a mí mismo por mis decisiones. Elena escuchaba en silencio, sintiendo cómo su resentimiento inicial se transformaba gradualmente en algo parecido a la compasión. No justificaba las acciones de Mendoza, pero podía entender el camino que lo había llevado hasta ahí. La pobreza y la desesperación hacían cosas terribles a las personas, distorsionando su juicio y empujándolas hacia decisiones que en otras circunstancias jamás habrían considerado. Ella misma había conocido momentos difíciles en su vida, aunque nunca había permitido que la adversidad corrompiera sus valores fundamentales. «¿Qué planea hacer ahora?», preguntó Elena cuando Mendoza terminó su relato. El hombre suspiró profundamente antes de responder. «Mañana iré a la estación de policía a confesar todo lo que hice. Aceptaré cualquier castigo que la ley determine justo. Después de eso, no sé qué será de mi vida, pero al menos podré mirarme al espejo sin sentir vergüenza. Ya perdí mi rancho, mi reputación y mi dignidad.
Lo único que me queda es la posibilidad de recuperar algo de paz interior, haciendo lo correcto por primera vez en mucho tiempo. Elena asintió lentamente, reconociendo el valor que requería asumir las consecuencias de los propios errores. Antes de que Mendoza se marchara aquella noche, ella tomó una decisión que sorprendió incluso a sí misma. Le pidió que esperara y caminó hacia el establo donde Estrella descansaba junto a sus crías. Los guardias la siguieron a distancia mientras ella entraba al recinto iluminado por luces cálidas que contrastaban con la oscuridad exterior. «Venga», le dijo a Mendoza indicándole que se acercara. El hombre obedeció con pasos vacilantes, claramente nervioso ante la perspectiva de encontrarse frente a los animales que había intentado robar. Cuando entró al establo, Estrella levantó la cabeza y lo observó con ojos que parecían contener toda la sabiduría del mundo. Milagro y Esperanza, despertados por el movimiento, se acercaron curiosos a investigar al visitante desconocido. «Quiero que los vea», dijo Elena con voz suave. «Quiero que entienda lo que casi destruye con su ambición. Pero también quiero que sepa que estos animales existen gracias a una cadena de eventos que incluyó sus peores decisiones. Si usted no hubiera enviado a Estrella a esa subasta, yo nunca la habría encontrado. Sus potrillos habrían nacido en circunstancias muy diferentes, probablemente sin sobrevivir. A veces el destino trabaja de maneras que no podemos comprender». Mendoza se arrodilló frente a Esperanza, quien se había acercado con la curiosidad propia de su juventud. La potrilla olfateó su mano extendida antes de permitirle acariciar suavemente su hocico. Las lágrimas corrían libremente por el rostro del hombre mientras contemplaba la belleza de aquella criatura que él había despreciado antes de conocerla. «Son hermosos», murmuró con voz quebrada. «Realmente hermosos. No merecía tenerlos, y me alegra que estén con usted». Aquella noche marcó un punto de inflexión en la historia del rancho. Ricardo Mendoza cumplió su palabra y se entregó a las autoridades al día siguiente, confesando todos sus crímenes sin intentar minimizar su responsabilidad. El juicio que siguió fue breve, y aunque enfrentó cargos por intento de robo y amenazas, el juez consideró su arrepentimiento genuino al dictar sentencia. Mendoza recibió una condena de servicio comunitario que, irónicamente, lo llevó a trabajar en refugios de animales durante los siguientes 2 años. Elena testificó en su favor, argumentando que la redención era posible para quienes genuinamente la buscaban. Los años pasaron con la suavidad de las estaciones que se sucedían unas a otras sobre el rancho transformado. Lo que alguna vez fue una propiedad humilde, dedicada al rescate de animales abandonados, se había convertido en un santuario reconocido internacionalmente, visitado por expertos, estudiantes y amantes de los caballos de todo el mundo. Elena, ahora con el cabello completamente canoso, pero los ojos todavía brillantes de vitalidad, contemplaba desde el porche de su casa renovada el legado que había construido sin proponérselo. Todo había comenzado con una decisión impulsada por el corazón: $30 y una yegua que nadie quería. Estrella vivió sus últimos años rodeada de amor y cuidados que compensaron con creces el sufrimiento de su pasado. Falleció una tarde de primavera, recostada sobre la paja fresca de su establo favorito, con Elena acariciando su cabeza mientras le susurraba palabras de gratitud y despedida. Milagro y Esperanza permanecieron junto a su madre durante sus últimas horas.
como si comprendieran la solemnidad del momento. Cuando Estrella exhaló su último suspiro, un silencio reverencial envolvió el establo, roto únicamente por los sollozos contenidos de Elena y los suaves relinchos de los gemelos que parecían despedir a quien les había dado la vida. El funeral de Estrella congregó a decenas de personas que habían sido tocadas por su historia. Fernando Castellanos pronunció unas palabras emotivas sobre el legado genético que la yegua había preservado contra toda probabilidad. El doctor Vega habló sobre el milagro médico que representaba la supervivencia de los gemelos. Incluso Ricardo Mendoza, quien había completado su servicio comunitario y ahora trabajaba como voluntario en el santuario, pidió permiso para expresar su gratitud hacia el animal que sin saberlo había cambiado el rumbo de su vida. Elena escuchaba en silencio mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, consciente de que estaba despidiendo no solo a una yegua extraordinaria, sino a una amiga del alma. Milagro y Esperanza crecieron hasta convertirse en ejemplares magníficos que superaron todas las expectativas. Su descendencia, cuidadosamente planificada bajo la supervisión de los mejores genetistas del mundo, logró revivir el linaje Castellanos de Andalucía que se creía perdido para siempre. Otros nacidos de aquella línea fueron enviados a criadores responsables en España, México, Argentina y otros países, siempre bajo estrictos contratos que garantizaban su bienestar y prohibían su venta con fines comerciales. El sueño de Fernando Castellanos de restaurar el legado de su familia se había cumplido gracias a una mujer humilde que nunca buscó fama ni fortuna. El santuario que Elena había creado continuó creciendo y evolucionando con los años. Con los recursos generados por la asociación con Fernando y las donaciones de admiradores de todo el mundo, pudo expandir sus instalaciones para albergar no solo caballos, sino toda clase de animales necesitados. Perros abandonados, gatos callejeros, burros maltratados y hasta algunas ovejas rescatadas de mataderos encontraron refugio entre sus cercas. Cada animal que llegaba recibía el mismo amor y dedicación que Elena había brindado a Estrella aquel lejano día en la subasta. Una mañana de otoño, cuando el aire comenzaba a refrescar y las hojas de los robles se teñían de dorado, Elena recibió una visita que la llenó de emoción. Un grupo de niños de una escuela rural había viajado durante horas para conocer el santuario y escuchar la historia de Estrella directamente de sus labios. Elena los guió por las instalaciones, presentándoles a cada animal y contándoles sus historias de superación. Cuando llegaron al corral donde Milagro y Esperanza pastaban tranquilamente, los niños quedaron maravillados ante la belleza de los gemelos que habían nacido contra toda probabilidad. «Señora Elena», preguntó una niña pequeña con ojos curiosos, ¿cómo supo que valía la pena rescatar a Estrella cuando todos decían que no servía para nada? Elena se arrodilló para quedar a la altura de la pequeña y sonrió con ternura antes de responder. Porque aprendí hace mucho tiempo que el valor de una vida no se mide en dinero ni en utilidad. Cada criatura merece una oportunidad de ser amada y cuidada, sin importar lo que el mundo piense de ella. A veces, los mayores tesoros vienen disfrazados de problemas, y solo quienes miran con el corazón pueden reconocerlos.
Los años continuaron su marcha inexorable, y Elena eventualmente entregó la administración del santuario a una nueva generación de cuidadores que compartían su visión y sus valores. Pasaba sus días sentada en el porche, observando a los animales que había salvado y recibiendo visitas de quienes querían agradecerle personalmente por inspirarlos. Milagro y Esperanza, ya ancianos pero todavía majestuosos, siempre se acercaban a la cerca más próxima a la casa cuando la veían aparecer, como si quisieran recordarle el vínculo especial que los unía. Una tarde, mientras el sol se ocultaba pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras idénticos a aquellos del día en que rescató a Estrella, Elena cerró los ojos y sonrió. Había vivido una vida plena, llena de propósito y amor. Había demostrado que la compasión podía cambiar destinos y que los milagros existían para quienes tenían fe suficiente para reconocerlos. Y mientras el viento susurraba entre los robles y los caballos relinchaban suavemente en la distancia, supo que su legado perduraría mucho más allá de su tiempo, porque las semillas de bondad que sembramos en este mundo florecen de maneras que jamás podemos anticipar, y el amor verdadero trasciende todas las barreras que los humanos inventamos para separarnos unos de otros. Si llegaste hasta el final de esta historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuándola del 1 al 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras de animales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna nueva historia.